Hola nuevamente a todos y a todas. Vamos a comenzar con la segunda parte de la sesión. Vamos a esperar ahí a las profes y ahí cuando la Almita me avisa que está lista, le damos de nuevo a la grabación. Ya, ahí estamos. Ya, súper. Retomamos entonces la sesión. Recording in progress. Compartes tu Almita, ¿cierto? Y yo comparto, Ya, pero súper. no sé cómo compartir de la... No me sale. Eh, Documentos. ¿Desde el Zoom Dice, o...? desde el Zoom. Ay, qué raro. Que debería aparecerte abajo el Mm, cuadradito con la flechita de compartir, porque si estás como... No, sí, ahí me salió. Ah, ok. Ahí está, ¿cierto? Sí, Y arriba dice presentación. Ya. Dime si al ponerlo en presentación se ve. Sí, sí, perfecto. Ahí. Ya. No sé, esto lo voy a cortar. Ya. Bueno, a mí me tocó hablar de Chilito. Y un poco cómo se maneja la movilidad o las movilidades, como bien decía la Steffi, en nuestro país. Ya vimos que el martes la profe que nos hizo clase habló de Santiago como un ejemplo de la cantidad de buses eléctricos que hay en Santiago. En comparación al resto del mundo, es el segundo lugar donde hay más buses eléctricos y es un ejemplo para otras ciudades de la región. Pero aparte de eso, digamos, mismos choferes de buses decidieron pasarse a la electromovilidad, sino que hay un plan por detrás, ¿ya? Y el marco es y normativa. Por un lado está la normativa de convivencia vial, que es la ley de tránsito, la ley de seguridad vehicular, y está la ley de subsidio al transporte, que financia los beneficios tarifarios, como el pase escolar, y también las ayudas a los dueños de microbuses para cambiar sus máquinas. Está la seguridad de tránsito y por último, y que es lo que ha posibilitado este cambio del combustible, digamos, en la mayoría de los buses, en todos en Santiago, es la Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible. Esta estrategia de movilidad sostenible la pueden bajar de ahí de Sectra. Em, es una política que fue impulsada por el Ministerio de Transportes y el objetivo es transformar este transporte urbano para alcanzar el carbono neutralidad, o sea, la, la baja en los niveles de emisiones, promoviendo, digamos, la ciudad más eficiente, inclusiva y equitativa. Bueno, si ustedes recordarán, Santiago es una de las ciudades más contaminadas por emisiones de carbono y esta Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible, por supuesto que tiene que haber sido inicialmente estudiada y financiada, digamos, para bajar un poco esta contaminación atmosférica que por sus
características geográficas, no tiene por dónde salir. O sea, Santiago, al igual que La Paz, que era el ejemplo que nos traía la profe Steffi, es una ciudad que está como en un hoyo. Entonces, no tiene ningún lugar por donde ventilar esta acumulación de gases tóxicos, que es el gas que echan las micros por sus tubos de escape, las de combustión. A mí me tocó estudiar en los años 90 en Santiago y estaba recién el recambio de las micro amarillas. No sé si, me imagino que ustedes habrán oído hablar de eso. Era un intento de uniformar un poco los microbuses que antiguamente eran de todos colores y de todas las formas, pero que la gente estaba acostumbrada y sabía que se venía la micro verde, era la que les servía, y la azul no iba para el lado que ellos querían. Y había muchas protestas de las personas porque decían que los números de las micros no se veían, que todas eran iguales y que, digamos, les costaba tomar locomoción. El único, bueno, eso era un uniformarlos, pero había una sola modificación a las carrocerías de estas micros amarillas, que era simplemente que cambiaban el tubo de escape para que eh, escapara el gas a la altura del techo de la micro y no por debajo como era originalmente. Pero todo eso quedó atrás cuando empezó a funcionar el Transantiago, que se inspiró en el Transmillennium de Bogotá. También me tocó estar en los años 90 en Bogotá y el tráfico era peor que en Santiago. Em, y además no se respetaban los semáforos, era una locura ser peatón en ese tiempo ahí. Y bueno, el Transmillennium, con sus vías exclusivas, logró un poco aplacar un poco ese tránsito bastante como caótico que tenía la ciudad de Bogotá. Y, y bueno, el Transantiago vino a ser como la copia en Santiago. Pero Santiago es Chile, porque en realidad toda esta Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible se ha implantado durante 20 años, mayormente en Santiago. Y en Santiago se han construido las autopistas urbanas y se han hecho todas las adecuaciones, digamos, para lograr acercarse a esta movilidad sostenible que pretende llegar al carbono neutralidad en el 2050. Para llegar a esa meta hay una hoja de ruta que tiene que ver con evitar la necesidad de viajar. Ya nos dimos cuenta en pandemia que hay muchos trabajos que se pueden hacer desde la misma vivienda, desde la casa, y evitar el trasladarse al trabajo. Teletrabajo ya es algo que se llegó a quedar en muchas partes de Santiago. De hecho, mi hija trabaja en una empresa en Santiago, pero trabaja desde acá de La Serena. Cambiar los modos de transporte a modos sostenibles, que eso ya se hizo. Hay buses eléctricos en la capital, la mayoría, no sé si habrá todavía buses de los otros. Y mejorar la tecnología vehicular, que implica cambiar el parque automotriz a, a vehículos eléctricos, que son bastante más caros de adquirir y tienen un tema con la carga de la electricidad que necesitan para cargar las baterías. Es larga y no sé, en términos de electricidad, cómo se podría decir, pero intensa, porque necesitan mucho voltaje o muchos amperes, no sé cuál es la, mm, la medida que se usa, para poder cargar el vehículo y durante muchas horas. Entonces eso tiende a colapsar cualquier sistema eléctrico que esté funcionando
condominio de departamentos, por ejemplo, que no esté adaptado a esas cargas, porque no es suficiente con tener como para los autos de combustión interna las bombas de benzina, que se carga en un minuto el vehículo con el combustible. En el caso de los vehículos eléctricos, la carga es más prolongada, incluso llegando a ser durante toda la noche. Entonces, eso implica que no es suficiente con tener lugares de carga, sino que en los mismos domicilios de las personas deberían haber lugares de carga. Y eso modifica absolutamente los sistemas de electricidad de las zonas de vivienda. ¿M? Eh, Esto tiene como muchas variables que tomar en consideración, y una de ellas es aumentar la movilidad activa, que es la que nos contaba Steffi, que tiene que ser en la que uno implica hacer ejercicio, o sea, moverse, aumentar el uso de los buses y disminuir el uso del automóvil. Por lo tanto, lo que se privilegia es lo que ahí está en rojo o fucsia, que es la caminata, el transporte público, la bicicleta por otro lado, la electromovilidad menor, que son estos scooters y las bicicletas eléctricas, y también la movilidad como servicio de aplicaciones móviles, dejando el automóvil de combustible fósil, digamos, aparcado y privilegiando los automóviles eléctricos. El año, bueno, cuando fuimos con las profes a Barcelona el año pasado, que nos tocó andar con unas amigas que nos llevaron en auto a una playa, ella nos decía que, bueno, que su vehículo era nuevo, que estaba recién aprendiendo a manejar, y que ya en España, por ejemplo, no permiten que cuando uno se compra un vehículo nuevo, no puede ya ser un vehículo de motor, digamos, combustión. Tiene que ser eléctrico. Solamente se permiten los vehículos usados venderse con ese tipo de combustible. Y los autos nuevos solo pueden comprarse eléctricos o híbridos. Esta estrategia nacional de movilidad, entonces, evitar el traslado, cambiar los modos de moverse a modos más sostenibles, adaptar las tecnologías limpias, pasa por 7 ejes estratégicos. Que la movilidad esté integrada al territorio, se promueve en las ciudades más compactas, donde el transporte y el uso del suelo estén más coordinados, en ese caso, algo que no pusieron en el Menti, que es la intermodalidad, ¿ya? Que implica que no solo tomamos la- el bus, el autobús, sino que también podemos desde el autobús hacer otro tramo en otro medio de transporte, que pueden ser estos vehículos de aplicación, y que todo eso esté integrado, cosa que, como decía el caballero ahí de Curitiba, la persona paga un solo viaje y ese viaje incluye todos los tipos de transporte que va a utilizar. Por otro lado, la movilidad limpia, que ya lo dijimos, es la eléctrica, la que está en este momento reduciendo las externalidades negativas locales. La movilidad eficiente, que se prioriza el uso del espacio vial para los modos de transporte más personas por metro cuadrado. O sea, en ese caso, la locomoción colectiva, los buses o el metro, ¿ya? La movilidad activa y segura, que serían los peatones y las bicicletas. La movilidad inclusiva, que vendría a ser toda esta movilidad que incluye los cuidados de los que hablaba la profe Steffi, que es en el fondo garantizar la accesibilidad universal
la equidad de género y la inclusión de grupos vulnerables. Em, es muy difícil desplazarse en una ciudad que no está adaptada para las ruedas, pero para las ruedas chicas, ¿ya? Tanto los coches como las sillas de ruedas son muy difíciles de mover en veredas que están todas desniveladas, con hoyos, con fracturas, en bajadas de la vereda a la calzada que no están a nivel de la calzada, sino que están un poco más arriba. Hay saltos que deterioran el vehículo en cuestión, en este caso la silla de ruedas, o el coche, y molestan a la persona que va encima, digamos, ¿ya? A mí me pasa que, al contrario de la Steffi, yo me bajé del auto hace un par de meses y adopté el modo scooter para llegar a la universidad. Y bueno, voy bajando entre calle y vereda, dependiendo del tráfico, porque es muy inseguro andar por la calzada. Pero el scooter debería andar por la calzada, porque solamente tiene permitido calzada por donde van los autos y ciclovía. No debe ir por la vereda, pero actualmente en La Serena las ciclovías están cortadas. Entonces, en algunos casos no hay mucha alternativa. Hay que ir por la vereda porque por la calle sería un poquito riesgoso en algunas partes, ¿ya? En otras no, se puede todavía. Y lo otro es la movilidad participativa, donde las ciudadanos, las comunidades también participan de las decisiones, se me traba la lengua, de las decisiones sobre proyectos urbanos. Un poco lo que nos compartía Steffi del caso em, de estas participaciones que promovían estos como acupuntura urbana para necesidades puntuales en algunos barrios. Y la movilidad informada y transparente, que es utilizar datos abiertos y tecnología para una gestión del tránsito más inteligente y democrática. Eso tiene que ver con lo que uno paga también, con que uno sepa cuándo va a llegar el autobús o el metro. No pasa en el metro de Santiago, pero me ha tocado metros de otros lados, en el de Barcelona, por ejemplo, que dice en cuánto tiempo más va a llegar el carro a la estación. Está en unos carteles que son iluminados. Em, También en otras ciudades los autobuses te avisan con una aplicación donde vienen. Bueno, acá los eléctricos lo tienen, pero no funciona tan bien. Y eso significa que la gente está más segura porque sabe que va a tomar el bus a la hora que lo tiene que tomar y no saber o no saber si ya pasó o se lo perdió o si no va a llegar a tiempo a donde va a ir. El tema del tiempo también es un factor súper importante a la hora de elegir el medio de transporte que uno va a utilizar. Bueno, y esta estrategia incluye la modernización del transporte público, la electromovilidad, planificación urbana, que en el fondo participa del diseño de las ciudades más compactas, más integradas, pensadas para las personas, en este caso no para el vehículo. Un poco lo que les decía con respecto a Estados Unidos, que allá no está pensada la ciudad para las personas. Solo en algunos barrios hay veredas y permiten las veredas ir como de un centro comercial a otro, eh, pero son distancias muy largas. Entonces, no, no está no está tan masificado la caminata por rutina, digamos, como ir al trabajo, ir a la universidad, a la escuela diariamente, sino que la caminata es más bien recreativa cuando se hace.
y tampoco hay ciclovías en general. Entonces, en realidad no queda otra alternativa que el metro, que está presente en muchas ciudades grandes, los buses que tienen recorridos bien, con horarios bien fijos, y el vehículo. O sea, de repente donde uno quiere ir no hay locomoción. Para llevar a cabo todo esto hay un financiamiento que asegura los recursos y las alianzas estratégicas para que se pueda realizar. Se promueve la caminata, el pedaleo y usar scooter para la vida más saludable y activa. Y se establecen normas claras y justas para una movilidad segura, equitativa y responsable. También incluye la integración de áreas verdes y soluciones basadas en la naturaleza para hacer que la ciudad sea más resiliente y habitable, porque también, y eso tiene que ver con lo que dije del clima, en algunas ciudades que lo mencionó la profe el martes, es muy, no es tan agradable caminar porque pega mucho el sol, porque acá, bueno, los rayos ultravioleta nos queman muy, muy rápidamente cuando está muy alta la radiación. Entonces se necesita zonas sombreadas o protegidas para poder circular cómodamente. En ciudades donde llueve mucho, eh, están una especie de, como que las casas tienen, o los edificios tienen prolongaciones de los techos o galerías por donde la gente puede circular sin mojarse o sin estar expuesta a los elementos, digamos, pero que siguen siendo exteriores. Eso se da mucho en ciudades antiguas, en ciudades que los centros históricos están cuidados y es una solución como muy, muy clásica, ¿ya? Pero para poder implementar todas estas vías compartidas y todo, también se necesita proveer de ciertas condiciones em, confortables de circulación. Y para eso también es necesaria la educación ciudadana. Se, se debe fomentar la cultura del respeto, la convivencia y la corresponsabilidad en el espacio público, porque efectivamente, como pasaba en Buenos Aires con esos ciclistas que pasaban muy rápido al frente de los colegios, digamos, compartir la calle es un tema también de respeto por el otro, ¿ya? Lo comentábamos el otro día, creo, cuando estábamos hablando de esta clase, que en otros lados, por ejemplo, el más grande protege al que es un poco más pequeño y ese que está protegido por el más grande protege a su vez al que va caminando. Esa cultura de protección y de respeto hacia los que van en otros medios de transporte, acá en Chile es incipiente, yo diría. Pero siempre se ha respetado un poco más el tráfico que en otras latitudes que me ha tocado. O sea, se ha respetado el peatón, pero ahora que están el peatón, los ciclistas, los scooters, de repente hay personas que no entienden, que no respetan. De hecho, a mí me han gritado en la calle eh, algunas cosas mientras voy en el scooter por la calle y diciéndome que por qué voy por la calle, y con garabatos incluidos, que ahí no hay ciclovía. Por supuesto, si no hay ciclovía tengo que ir por la calle. No, no sé por qué no piensan en eso. Entonces, em, acá falta un poco todavía, sobre todo acá que no hay ciclovías en todos lados. Pasa mucho de repente que no respetan tu espacio y, y son como violentos incluso.
Bueno, y aquí un poco repetir las estrategias que son el transporte público eficiente, la movilidad activa, esta movilidad física de las personas, y la integración intermodal que viene a ser como quizá una de las cosas más importantes si queremos que el transporte en un lugar, en una ciudad, sea realmente eficiente y sustentable, porque no a todos lados pueden llegar los buses, no a todos lados va a llegar el metro o medios de transporte masivos, sino que hay estos acercamientos de los que hablaba la profe Steffi que hay en Noruega a los medios de transporte más masivos, que serían los buses o el metro, tienen que utilizar otros medios. Entonces, es necesaria la integración intermodal y esta tarifa única por desplazamiento, que no todo sea pagado por partes, sino que sea una cosa integrada. Y las adaptaciones tienen que ver con lo que les comentaba de que hay que hacer un recambio para que el parque automotriz sea híbrido o eléctrico. Hay que hacer un recambio de todo lo que tiene que ver con las instalaciones eléctricas para cargar los vehículos. Y para hacer eso posible hay una implementación de incentivos fiscales y financieros para adquirir tanto los vehículos eléctricos como también financiamiento para instalaciones especiales eléctricas, para la red de carga. Y también está una red nacional de puntos de carga públicos, digamos, en vías principales. O sea, se pretende que haya un despliegue. Y el desarrollo de corredores ecológicos urbanos estableciendo zonas de bajas emisiones en los centros históricos y los de alta densidad, que se priorice la movilidad activa y el transporte limpio. Las metas, como ya dije, se proyecta una reducción del 40% en emisiones de CO2 del sector de transporte para el 2030 mediante la electrificación de las flotas y la renovación vehicular. Y incrementar en un 35% los usuarios del sistema de transporte público masivo. La infraestructura ciclista y movilidad activa se contempla la construcción y habilitación de 5.000 kilómetros de ciclovías seguras y conectadas a nivel nacional para el 2030, pero esto es para todo el país. Y esta red va a integrar estos corredores urbanos con conexiones intermodales con el transporte público y zonas escolares, promoviendo entonces la movilidad activa como alternativa sostenible. Entonces ahí tenemos estas metas que son los corredores urbanos, las conexiones intermodales en zonas escolares y que sea saludable y equitativa. Y aquí viene lo que preguntaba la Javi hace un rato. ¿Cómo abordamos esta estrategia en una realidad local? ¿Ya? En este momento, La Serena y Coquimbo están calificados como una metrópoli, por lo tanto, las decisiones tienen que ser entre las dos ciudades. Es una gestión que no puede realizar el municipio de La Serena o el de Coquimbo, sino que tiene que haber una gobernanza descentralizada y es fundamental que una autoridad metropolitana o regional coordine las decisiones de infraestructura de manera coherente para ambos centros urbanos para superar esta visión parcial de los gobiernos locales. Antes de que La Serena y Coquimbo fueran metrópoli, fueron durante mucho tiempo conurbación, pero seguía existiendo esta separación entre que era una ciudad y otra ciudad. Ahora las decisiones tienen que ser tomadas en conjunto para que las estructuras, las infraestructuras, no estén cortadas, que es algo que pasa mucho acá en nuestra conurbación o en nuestra metrópoli, ¿ya?
Debe haber una gestión informada del tránsito para utilizar estas tecnologías de transformación digital el gestionar el tráfico de la Ruta 5 con un enfoque multimodal, priorizando el transporte público y vehículos de emergencia sobre el flujo motorizado privado. Actualmente tenemos que la Ruta 5 es la única vía que conecta las dos ciudades prácticamente, porque todas las otras posibles no llegan no llegan de Serena a Coquimbo, sino que están en algún punto em, cortadas. Entonces la Ruta 5 se congestiona en algunos puntos que funcionan como cuellos de botella, como el caso del Culebrón, y en el puente que conecta con las compañías, los tres puentes que conectan a las compañías también se saturan y se genera esta congestión básicamente por la cantidad de vehículos, porque estas ciudades no fueron concebidas para tantas personas ni para tantos vehículos. El parque automotriz creció muchísimo en algún momento del principio de los 2000 y eso ha ido minando el tiempo de desplazamiento que tenemos para nuestros lugares de trabajo, teniendo desde siempre, digamos, una inexistente locomoción pública colectiva. Es más bien, o era más bien una locomoción privada colectiva, ¿ya? Tenemos los colectivos, que son vehículos que funcionan como transporte, entre comillas, compartido, pero que son el vehículo más ineficiente para hacer ese trabajo. Entonces, tenemos muchos problemas desde siempre con el sistema de transporte. Y que para qué hablar de la intermodalidad. Eso prácticamente, como decía la Steffi, estamos a años luz de eso, porque primero deberíamos tener una variedad de posibilidades de tomar transporte público a distintas escalas. Y sumado a eso, tenemos que ambas ciudades tienen una pendiente pronunciada para llegar a algunos barrios. En La Serena, todos sabemos que estamos en terrazas, que el centro está en una terraza y, por ejemplo, San Joaquín está en dos terrazas más arriba o tres, y eso implica subir 100 metros, que no es poco, ¿ya? Para una persona que va caminando en bicicleta es prácticamente un reto hacerlo con un estado físico normal. Tiene que ser una persona deportista que lo podría hacer diariamente. El caso de Coquimbo, lo mismo. Tenemos en Coquimbo el semiplano que está cerca del puerto y luego ya es pendiente. Entonces, todo lo que sea movilidad activa es muy complicado en estas dos ciudades. Y eso sumémosle el tema de la Ruta 5, que es la única conexión efectiva que tiene entre ambas ciudades y que está llena de semáforos, que no deberían estar, si, si hablamos de que es una especie de autopista. Entonces tenemos que tener alguna planificación y gobernanza inteligente que plantea algunos cambios, digamos, para poder superar estas condiciones que tenemos en nuestras dos ciudades que están metropolizadas. Y para eso, con el establecimiento ya de la metrópoli como tal, que se firmó creo el año pasado, que ya es oficialmente metrópoli, y la elección de los nuevos dos alcaldes para las ciudades, se ha ido avanzando. Yo aquí tengo el caso de un plan integral de movilidad urbana sostenible que ha estado implementando la Municipalidad de La Serena a través de la alcaldesa.
Y este documento no está todavía centralizado porque no hay ningún PDF o documento que esté descargable como para leerlo en qué consiste el plan integral, sino que solamente fue presentado por la Dirección de Tránsito ante el Consejo Comunal y fue aprobado. Es un plan de carácter técnico y de gestión interna. El objetivo de difundirlo fue transparentar la estrategia técnica de movilidad urbana para la comuna de La Serena, facilitando el acceso segmentado a los diagnósticos y soluciones proyectadas. O sea, todavía no está completo y por eso que todavía no existe un documento oficial que reúna todo lo que se pretende hacer, sino que solamente son algunos proyectos de inversión. Hay planos de estos proyectos, hay diagnóstico, hay documentación administrativa y hay em, varias iniciativas que se han ido poniendo en práctica, como los buses eléctricos, por ejemplo, los scooters de pago. em, y este plan se llama Muévete Serena. Ahí en esos links, pueden descargar la cartera de los proyectos de inversión, los planos, el diagnóstico y la documentación administrativa. A todos les ha tocado probablemente ver estas imágenes de la ruta 5 colapsada. Estas son imágenes del diario El Día. Esto puede ser en verano, en invierno, en horas punta, en horas valle. Igual hay lugares donde se colapsa. No se puede pasar. A veces está prácticamente el tránsito detenido. Ahí la profe Caro lo vive todos los días porque se tiene que desplazar entre Serena y Coquimbo. Y lo que vamos a ver ahora en realidad es como para provocar un poco, pero a uno le asalta esta sensación de que, como lo dijo la Steffi, Santiago es Chile, porque en Santiago se hacen todas las cosas y en regiones vivimos un poco atrasados en 20 años de lo que se está haciendo allá. Pero para solucionar este tema de la Ruta 5, hay un proyecto que ya se está construyendo, que es el Bypass Coquimbo-La Serena, que en el fondo evita pasar por la Ruta 5 a toda la flota de carga, los camiones, y se supone que aligera o reduce los tiempos al ser una autopista de muchas pistas, valga la redundancia. Y eso va aparejado con una mejora también de la Ruta 5, ¿ya? Aquí vamos a ver un video con todo lo que hay al respecto de esta nueva circunvalación. Abajito la pantalla del video está un poco lejos de la proyectado que esa bypass también tiene un pequeño.
Bajar con el gas para pasar de Cerro Grande a... No podemos ampliar. Y hay obras que van a va bien. Obras grandes están terminadas, pero están en marcha ya. Y este es el video que yo les decía que es como una protesta un poco a que todas eh, estas innovaciones y estas inversiones en infraestructura sean solo en Santiago. Vamos a ver este video. La Serena y Coquimbo no pueden seguir esperando. Mientras en Santiago se construyen grandes obras, en regiones seguimos atrapados en los mismos tacos, los mismos cruces colapsados y las mismas promesas de siempre. Y hay que decirlo claro, Chile no es solo Santiago, Chile también es regiones. Hoy nos hablan de una circunvalación como la gran solución, pero la pregunta es otra. ¿Tiene sentido gastar miles de millones en una mega obra si todavía no resolvemos lo básico dentro de la ciudad? La conurbación necesita soluciones reales ahora. Ruta 5 a 3 pistas por sentido desde Panul hasta Avenida Francisco de Aguirre, Avenida Las Torres, Avenida Panorámica, Avenida Los Perales con 4 pistas desde Avenida Pacífico hasta Balmaceda, 4 esquinas a 4 pistas, paso sobre nivel en Avenida Francisco de Aguirre y Avenida Chile Italia, conectando desde 4 esquinas hasta el puerto. Eso es planificación, eso es eficiencia, eso es invertir donde realmente duele, porque la gente no vive en los discursos, la gente vive el taco todos los días. Entonces la pregunta es simple. ¿Seguimos esperando una mega obra eterna? ¿O exigimos las obras que la ciudad necesita hoy? Déjanos tu opinión y súmate a esta cruzada. Síguenos en Instagram y YouTube. Grandes batallas. Bueno, ahí vimos un poco todo lo que decía este personaje que criticaba un poco la falta de inversión en infraestructura. Son obras que efectivamente ya están en los papeles, ¿ya? Basta que, o sea, falta que las hagan. ¿Cómo estaría ahí caro con la ruta 5 a 3 pistas por lado? Sería bueno. O con un Disminuiría. taco más grande. No, pero es que el tranvía también eliminaría tantos micros y tantos autos. Sí, lo del tranvía, perdón, estoy con la cámara apagada porque estoy comiendo. Lo del tranvía, yo cuando me vine a vivir acá, que viene esta noticia de que va a estar el tranvía, y ya llevo como 10 años viviendo acá y todavía nada que nada. Pero igual es como emocionante ver estos videos donde aparece y pareciera ser que es importante y se toma en consideración.
La conectividad entre La Serena y Coquimbo. Ujú. Bueno, de hecho, esto no sé si será oficial o no, porque no me acuerdo dónde lo escuché. Pero claro, era una persona que también decía que, que era como un poco tirado a las mechas, digamos, hacer Ujú. una tremenda inversión como el bypass y no mejorar la Ruta 5, que en realidad es donde hay problemas en este momento, y que el costo sería mucho menor que hacer el bypass. Pero pareciera ser que la empresa que es SACIR, que es la que Ujú. se adjudicó la construcción del bypass, tenía que construir el bypass y mejorar la Ruta 5. O sea, tiene que hacer las dos cosas. Ya. Que una, no sé, una como elección así mediadeo, y eso implicaba que si ellos lo hacían, hacían las dos cosas, una cosa así. Ya. Pero no sé si es lo que pasó realmente, es como una copucha en realidad. Es Pero esto chistoso. del bypass es súper antiguo, o sea, viene de hace mucho tiempo. Y Sí. lo del tranvía desde que yo tengo memoria, Caro, y yo tengo Sí. el doble de tu edad, que se habla del tranvía, del tren y toda la Sí, cuestión. sí, sí. Pero pareciera ser que, bueno, tampoco es que la vayan a construir un día para otro, pero bueno, ya creo que empezaron. El Panul el Taco es porque justamente están haciendo la conexión con el bypass, hasta Claro. donde yo. Entonces, ya empezó las obras. Ya se expropiaron algunos terrenos, hasta donde Enrique Bio nos ha contado, pues el año pasado estuvimos viendo estos temas en planificación, en el laboratorio territorial. Ujú. em, y ya está en marcha, o sea, se sabe por dónde va a pasar, Sí, porque po. originalmente iba a pasar por debajo, o sea, por del aeropuerto abajo, digamos, como donde va la línea de las parcelas, como en las calles. Ya. Pero eso implicaba hacer una tremenda obra de infraestructura, el puente, hacerlo como muy alto, para pasar a las compañías, y además tenían que expropiar muchas casas. Entonces optaron por hacerle como el quite, y es como una curva que se da en el trazado, y cruzar el aeropuerto por detrás, como a la altura del cementerio, la foresta. Y eso Mm. hace que el camino hacia el puente sea en diagonal y bajando por el costado de Alfalfare, y ya el puente sea una obra, o sea, un puente como los otros puentes que hay para cruzar el río. Ujú. Eso. Y bueno, otra parte de estas nuevas infraestructuras o nuevas innovaciones, digamos, que se están haciendo, tiene que ver con, bueno, los buses eléctricos y los scooters eléctricos. Y aquí vamos a escuchar a la Norambuena hablar de los. Este es un plan de movilidad sustentable para la comuna de La Serena, donde estamos buscando diversas alternativas que vengan a mejorar la calidad de vida. Sabemos que también la locomoción colectiva muchas veces no está a la orden de las necesidades de las personas. Ya tenemos 8 semáforos que están hoy día a través de la UST aprobados y que están hoy día esperando financiamiento. Vamos a implementar más de 200 lomos de toro en distintos puntos de la ciudad, y además también estamos en el proceso de compra de nuestra máquina para salir a repintar las calles de la ciudad. Vamos a incorporar prontamente scooters eléctricos que nos van a permitir usarlos, sobre todo en los sectores donde tenemos una gran cantidad de estudiantes, y por supuesto también lo que son los pavimentos. Estos pavimentos que vamos a levantar, que son más de 500 puntos nuevos que hemos levantado para poderlos presentar al gobierno regional. Puedo dar fe que algunas de estas cosas sí ya se hicieron, porque, bueno, de hecho están pintando los pasos de cebra hace rato y han tapado muchos hoyos, porque en el scooter me doy cuenta mucho de eso. Pasaba, desde abril, digamos, pasaba por las calles y estaban rotas muchas, y aunque sea un parche, le han puesto, que ya implica que no, uno no se pega el salto.
Y en algunos lados sí han pavimentado lugares que estaban fracturados. Cuando se fracturó la calle de Los Perales, que quedó un auto así colgando, eso lo arreglaron como en el día casi. Y también una calle que está también poniente-oriente, que está un poco más al sur, que también estaba fracturado y eliminado ya, o sea, tenía un trozo de calle que estaba de tierra porque se había fracturado el pavimento. También apenas esta alcaldesa asumió, lo arregló. Y era, bueno, como una promesa que le habían hecho a los vecinos durante harto tiempo que le iban a arreglar esa calle, porque estuvo como más de 5 años rota. Y ahora el parque también que están haciendo arriba. Y esas son cosas que yo me estaba dando cuenta que están haciéndose. Y algo que más que también vi hoy día fue que están sacando los cables de las líneas de telecomunicaciones. Los cables que ya no se usan están removiéndolos. Eso todavía no lo he visto, pero salió la noticia. Y aquí están como las fechas de cuando partió esto. Fue en agosto del año pasado, cuando se presentó ante el Consejo Comunal. En diciembre se puso en marcha los scooters eléctricos compartidos en las calles de la comuna, pero no están en toda La Serena. Están en La Serena y en Coquimbo, pero en un sector. Pero se puede ir desde Coquimbo a La Serena o viceversa, desde ese sector hasta el otro sector que está cubierto. Pero no funcionan fuera de ese radio. O sea, se supone que no funcionan. Em, bueno, de hecho yo evalué andar en esos scooters en algún momento y me di cuenta que no me servían porque no llegaban ni cerca donde yo vivo. A la universidad sí, pero no a donde yo estoy. Entonces, por eso tomé la decisión de comprarme uno mejor. Y en corto, mediano y largo plazo, o sea, desde este año en adelante, se va a ir ejecutando gradualmente la infraestructura vial, que incluye estos nuevos semáforos, señalizaciones y proyectos que van a mitigar los cuellos de botella, que hay varios, ¿ya? Dentro de La Serena. No sé, no me muevo mucho por Coquimbo, pero imagino que será lo mismo. Y también durante este año ya hay una propuesta de incorporación de los nuevos buses eléctricos, que son 3 recorridos más. Ahí está la respuesta para la Javi. Los recorridos 4, 5 y 6, E4, E5 y E6, que van a estar orientados a conectar distintos sectores claves de las dos ciudades, como el Hospital de La Serena, por ejemplo. Y aquí está esta electromovilidad que llega a las regiones. Antiguamente, acá en Serena, los Liserco, los Lileanco, todas esas líneas antiguas que todavía permanecen, digamos, llegaban las micros amarillas que desechaban de Santiago y las traían para acá, o sea, eran súper contaminantes. Entonces, tal como decía Javiera, es como que el sistema era muy incómodo además, porque esas micros estaban todas destartaladas. Imagínate, después de funcionar más de 10 años en Santiago, las venían prácticamente a botar para funcionar en regiones porque ya no se podían usar. Y, y eso tenía todo sí, una estigmatización, ¿por qué no?, de las personas que estaban obligadas a usarlas. Ahora son más nuevas, pero siguen siendo combustión. Entonces, en realidad, el cambio es bastante, es un cambio bastante notorio, digamos, cambiar ese transporte que era muy eh, ineficiente, antiguo, por estas nuevas buses que son silenciosos, que permiten la accesibilidad universal, que en los otros no se podía subir una silla de ruedas, por ejemplo. El pago es electrónico y ya estamos todos más o menos acostumbrados a no pagar en la micro, sino que pagar por la aplicación. Tienen aire acondicionado, eso no es tan interesante acá porque las temperaturas no son tan altas en verano.
pero tienen cargadores USB, tienen Wi-Fi a bordo y sistema de GPS que permite que uno sepa dónde viene el bus, se supone, si lo ves por la aplicación. Y los recorridos y cobertura de los scooters, que la primera etapa, que es lo que decía la, mm, la alcaldesa, funciona en alianza con Wash, con 400 scooters que están en 96 puntos de estacionamiento autorizados. Y los sectores que están cubiertos son los ejes principales, que sería Avenida Francisco Aguirre y la Avenida del Mar, la conurbación, que permite que el sistema está interconectado en viajes integrados entre La Serena y Coquimbo, que lo que les explicaba recién, las zonas de estudiantes y comercio, que son puntos específicos cercanos a la universidad, en realidad es todo el centro y hasta Cuatro Esquinas y cisternas y abajo, bueno, hasta la Avenida del Mar. El funcionamiento es a partir de la aplicación móvil de la empresa, esta Watch, y, estos trayectos en scooter son lo que se le llama la última milla, que es lo que hablaba la profesora el martes, que allá se implementan como estos triciclos para llevar mercancía a los locales que están en una área peatonal. Bueno, también es la última milla, también se habla de estos viajes cortitos que uno hace entre que va a tomar el bus y que se baja del bus a su destino. ¿Ya? Ese es el trayecto que debería estar cubierto por tanto bicicletas como los scooters o otros o a pie, digamos, ¿ya? Dependiendo de las distancias. En algunos medios de transporte te permiten subir con tu vehículo pequeño, digamos esto. En otros no se puede, ¿ya? Y eso también limita no para los que son de pago, sino para los que son propios, digamos, que tú no te puedes subir con tu propio scooter a la micro para ir a Coquimbo, por ejemplo. En cambio, en un tranvía o en un metro sí se puede. ¿Ya? No sé si en el metro de Santiago, pero en otros sí. Y en los trenes también se puede. Y esto es lo que pedía la Javi. Actualmente hay 42 buses eléctricos, pero con las nuevas, perdón, con las nuevas recorridos se va a aumentar. Y el recorrido 4, estos son recorridos aproximados. Va a ir desde Bicentenario y las Compañías, por el Puente Zorrilla, al centro de La Serena, va a subir a Colina Alpino, al barrio universitario y va a terminar en el hospital, que está en Cuatro Esquinas con Alberto Arena. El recorrido 5 va a ir de Huachalalume a Nova Hacienda, Bosque San Carlos, Tierras Blancas, La Pampa, Centro y Faro Monumental. ¿Ya? Y el 6, Puertas del Mar, Centro, La Antena, La Florida, Colina El Pino y El Milagro y Hospital. O sea, desde La Florida a Colina El Pino por el paso de atrás de las parcelas. Y va también a desembocar en el hospital, que está acá arriba. Entonces, estos buses, por lo menos dos de estos recorridos, el 4 y el 6, van a subir hasta El Milagro y San Joaquín. Hay que ver cuál sirve más, digamos. Pero Y Alma, y perdón que te interrumpa, pero como viendo que nos quedan igual poquitos minutitos para hacer los comentarios, aprovechar ahí estaba viendo los tres, o sea, el 5 toma Guachalalume, Nueva Hacienda, Bosque San Carlos, Tierras Blancas, que es Coquimbo, pero los otros así, pensando, no sé, Centro, Colina, esto es como para poner como algo sobre la mesa. ujú. Pino Barrio Universitario, La Florida, El Milagro. Y por ejemplo, un tema que siempre sale cuando uno conversa, las compañías, No, porque ¿qué las pasa? compañías ya están cubiertas con los actuales. Pero, o sea, por ejemplo, yo pienso lo mismo que acá Sinempar, que Sinempar también se dice, no, si está cubierto, pero es como un recorrido, Una parte. eh, Es no todo. sé, como que...
me dan ganas, no, no te lo estoy preguntando a ti como particularmente pero como No que me encon- dan ganas como que este tipo de políticas fuesen ampliadas como a la población más en general y no sí. solamente pareciera ser a ciertos sectores Lo que pasa eh, es que económicos. yo encontré esto en la Municipalidad de La Serena. Eh, Ujú. no vi que estuvieran otros recorridos, a lo mejor hay otros recorridos en Coquimbo, porque Ah, los dos ya, ya, ok, recorridos que hay es solo de La ahora, Serena. sí, esto es solo de La Serena, porque Ok, los dos ok. recorridos que hay ahora conectan las dos ciudades hasta distintos puntos en Coquimbo Sí, y po. en la compañía, no sé E1 y si L2. la línea uno y la 2 desembocan en distintas partes de las compañías, Ujú. pero lo que yo siempre dije, en realidad faltaban recorridos que fueran de transversales y no longitudinales. Me Claro, imagino que en Coquimbo claro. también va a haber nuevas líneas, pero no sé por dónde van a Sí, andar porque ojalá. no salían en esa página. Ya, sí, 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 es como En todo caso, para... esto es súper aproximado, Ujú. es como más o menos cómo van a ser esos recorridos, pero todavía no están Claro, definidos. claro, son como Claro que propuestas. uno piensa que o sea, la escala de las compañías es tan grande, tan grande, que en sí misma podría tener movilidad interurbana, intrabarrios ahí, Claro, ¿cierto? Como porque es muy grande, es como decir, al final, casi como que se está Sí, pues, convirtiendo en es como Roma. claro, de- una cosa así. Oye, eh, veamos si hay preguntas o comentarios de los Sí, chiquillos, creo que porque esta ya... era la última, porque después venía esta, que era la recomendación para Ah, ver sí, el una plan de movilidad recomendación, sí, yo sostenible la de dejé. Valdivia, Sí, que es les un puede muy servir buen quizá plan. para avanzar en el trabajo que tienen que entregar el martes. Y bueno, ahí está porque esto se lo damos, ¿cierto? Ahí está Sí, no, ese el link link no, para que lo pero puedan yo bajar. lo voy a reemplazar ahora porque me equivoqué, no estoy segura si es ese y lo saqué, pero ahora que se la suba en el curso, Ujú, eh, y de se hecho no sé si la actualiza. puedo subir al curso, sí, la actualizo. Sí, No, en el quiero que la... Classroom. Ya. Ujú. Pero si es que hay alguna pregunta o comentario, ese plan está muy bueno porque recomendación de otra profe que nos dijo de ese plan, eh, tiene un muy buen diagnóstico y contempla muchas movilidades, de hecho. ujú. Entonces, para que le echen una miradita porque está bastante bueno. Ujú. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Sé que igual es denso la clase, larga, pero por ahí quizás tienen alguna cosa que decir. Servir alguna de las líneas. Algún recorrido. Correcto. Hola, Sí. Hola. Hola, no sé hola. quién. Sí, quería dar un comentario al respecto de la línea de las nuevas líneas. Y igual Ujú. soy de Cindy y siempre tuve esa sensación, y ahora con las nuevas que van a traer, de que al menos como una persona que anda en transporte público siempre, Ujú. de que son como un enfoque turístico y de hecho como una aproximación real a la gente universitario o gente que va a trabajar, sigue siendo poco eficaz. De hecho, aún la micro, la uno sigue siendo más eficaz para llegar como al Sí, centro o la Recoba o para trabajar. Y la micro, las eléctricas siguen siendo muy lentas, la infraestructura aún sigue estando muy demorada. Y los nuevos recorridos, como los puntos que están tocando, como el Faro, siento que siguen siendo como aproximaciones turísticas, más que como realmente solucionando a la gente que no sé, vive en el Milagro o que iba acá en Punta Mira, que sigue estando relativamente desconectada, porque creo que llega una pura micro hacia allá. ujú. Sí, no, súper relevante lo que nos dice Benjamín. Sí. Y de hecho yo creo que también les va a servir para el ejercicio que se nos viene el próximo sábado, el que es presencial. Y sí, pues, me pasa a mí también cuando veo aquí bajar por los clarines la E1, que creo que es la que pasa. Tampoco las calles no dan para que un transporte público de esa envergadura logre transitar. Con todos los contras y cosas que tiene del cemento, qué sé yo, no dan las calles, no hay semáforos, es un tema que no,
como meter, no sé, un elefante en una cosita minúscula. Entonces creo que, o sea, sí, claramente es un avance el que haber instaurado la electromovilidad acá en regiones, pero claro, todavía estamos años luz, nos falta mucho, mucho, muchísimo. Como atrasados 20 años, sí, eso más o menos lo que ha Mm, pasado desde que empezó todo en Santiago y ahora recién está acá. Entonces, como que siempre vamos muy atrás en regiones ujú, y los problemas tardan muchísimo más en resolverse. Pero también hay instancias de participación ciudadana que no hay que perder de vista, porque es ahí mm, donde se toman las decisiones. Estas, estas nuevas líneas de buses, ajá, eh, los paraderos que van a tener, en esos mismos que nombré, digamos, tienen que ser validados por la población y van a haber probablemente instancias de consulta, ¿ya? ujú. De hecho, me llegó, lo voy a compartir porque quizás es interesante. ¿Dónde está? No Ah, el de sé qué Alberto pasa. Me llegó un correo, Ah, Alcaraz. sí. Mm. sí. Lo podríamos ¿Por qué no compartir, lo en puedo verdad. compartir? Ahí, voy a compartir el desktop. No sé si se ve el correo, ¿no? Sí. Ya. Está este equipo consultor de Alarm Partners que está evaluando un proyecto de infraestructura verde en el marco del desarrollo de este plan de infraestructura verde del área metropolitana de La Serena-Coquimbo. Y esto va a hacerse un taller abierto para presentar, validar y priorizar proyectos potenciales. Se va a hacer el 24 de junio a las 15, el próximo miércoles, en el Salón Peñuelas del Hotel Costa Real. Y el taller B en taller B el 25 de junio, el jueves. Mandemos Entonces ahí hay un el formulario formulario. donde se puede confirmar participación. Lo puedo poner el formulario en el Sí, chat. pon el formulario en el chat porque estas son abiertas, entonces quien esté interesado y Sí, quiera participar, sería bueno que nos veamos ahí. Ujú. Son ahí como está el abiertas bueno, formulario a para veces inscribirse. para que se puedan inscribir. Ya Súper. pues, eso. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra consulta? Yo cortito, de nuevo, soy muy pro bypass. Creo que es Sí, porque totalmente necesario. ahí se va a acercar a todo el borde de atrás de las dos ciudades. Y vamos a sacar los camiones, los buses interurbanos del medio de la ciudad, que pasó en Copiapó. Yo viví mucho tiempo en Copiapó. También pasaba la ruta 5 por el medio, hicieron el bypass hace un par de años y ahora tú puedes seguir sin la necesidad de meterte a la ciudad, Claro. Sí. cosa que acaba de Y ser. la ruta 5 no va a tener semáforos, porque actualmente tiene semáforos. O sea, a lo mejor va a seguir teniendo más semáforos, pero en el bypass no van a haber semáforos. Tipo, sí, no, eso va a estar bueno. Va a estar bueno. Pero siempre es como para no alargarnos un Ya, poco, que también lo 2030. decía en el video, que claro, también es como una solución media, no sé si parche, pero claro, le estás dando nuevamente prioridad al auto, prioridad a descongestionar, pero ¿qué hacemos por el otro, por la otra vereda, que son por los peatones, por el transporte público, por las otras movilidades? Como que quizás dice ya, hacemos el bypass, con esto estamos check, de aquí a 10 20 años nos Sí, volvemos a yo creo que interesar en las otras movilidades en 30 años más, no sé. oh, Por yo eso creo es que sí que es necesaria, es finalmente. complementario al arreglo de la ruta 5, porque la ruta 5 está pensada para tener el tranvía, se supone, y para tener ciclovías que conecten Serena y Coquimbo. Entonces, Mm. se viene cierto, se va a hacer el bypass. Por otro lado, también se va a mejorar y se va a priorizar también otras movilidades por la ruta 5. La Javi dice Mm. menos discusiones con los camioneros. Sí. Sí, Sí, menos menos discusiones con los peleadas. camioneros. Totalmente, Javi. Es. Ya, Bueno, nos despedimos entonces. Un gusto. sí, yo creo que sí, mira, qué bien, a la hora. Qué responsable las profes. Somos súper puntuales nosotros. Sí, A respetuosos descansar. con el tiempo Entonces, de los chicos. sí, Sí. no.